Hermanos, estoy utilizando otro medio, a ver si al fin me pueden escuchar. Y yo puedo escucharlos también. Sí, pastor, ahí lo estoy escuchando. ¿Usted me escucha a mí? Perfecto, mi hermano, ahora sí. Ya después de dar vueltas por todos los sistemas, por todas las formas, finalmente. Listo, mis hermanos, entonces, siendo de esa manera, permítanme comenzar esta tarde con la exposición del tema que me corresponde a mí, que es sistemas políticos y posmodernidad. Aunque es un tema realmente muy interesante y de hecho es un tema también que atañe muchísimo a la vida de todos nosotros, también hay que aceptar que es un tema un poco aburrido para la mayoría. Cuando nosotros hablamos de sistemas políticos y de la política y del gobierno, esto en muchas ocasiones suele convertirse de hecho en algo supremamente aburrido. Así que yo estoy intentando, o voy a intentar en este tiempo, que usted no se aburra más de lo suficiente, pero también quiero recordarles que este tema es muy relevante para la vida cristiana, porque la Reforma Protestante no hubiese tenido el impacto que realmente tuvo si no fuese porque, además de proponer lo que propuso con respecto al cristianismo, a la doctrina, a la fe, también tuvo gran relevancia con respecto a la vida pública de las naciones que inicialmente afectó. Tanto Lutero en Alemania como también Calvino, ambos se encontraron enfrentando y solventando el argumento bíblico de la forma correcta de hacer diferentes elementos de política. Así que como sé que algunos estamos un poco desconectados de ese campo, lo primero que debo decirles es que esto es un campo muy importante que atañe a la vida de la iglesia, atañe a la vida de ustedes, independiente de la edad que tengan, y atañe a la vida también del cristianismo en el futuro y lo que nosotros tendremos que enfrentar en el futuro. Así que para comenzar esto, es importante que nosotros tratemos con el asunto de la fuente de la cual se extrae el hecho de que haya algún sistema político, cuál es la justificación para tener un sistema político en el mundo. No siempre ha sido fácil para el mundo encontrar una justificación con respecto a este tema, pero a veces ha sido algo fácil. Así que yo voy a intentar que este día sea algo más comprensible, un poco más comprensible para ustedes. Voy a compartirles mi pantalla, me cuentan si están viendo mi pantalla. Mis hermanos, no nos podemos quedar parados por esto. Sin embargo, si en algún momento durante el transcurso de este tiempito que vamos a tener, yo tengo la posibilidad de compartir o mi computadora o mi teléfono, alguno de los dos, logra sacar el mensaje y llegarle a alguien, yo voy a pedirle a ese alguien que por favor sea compartiendo entonces la pantalla, pero mientras tanto no podemos quedarnos parados aquí mientras que eso llega a ocurrir. Es la providencia del Señor, de la cual nosotros dependemos, y a Él le ha placido el no permitir que podamos ver la pantalla de manera directa. Así que déjenme que yo les mencione algo con respecto al gobierno en el mundo. Los gobiernos en el mundo todos tienen que partir de una premisa, la premisa de que hay en el mundo gobierno a razón de que en Dios hay una forma particular de gobierno. Si en Dios no existiera una forma peculiar de gobierno, de gobernar, entonces en el mundo no existiría una forma particular de gobernar tampoco. Porque a imagen de Dios son los hombres, así que lo que el hombre puede replicar solamente en cuanto a este atributo es el hecho de que en Dios también existe o hay una forma de gobierno particular. Cuando hablamos de la cosmovisión cristiana frente a los sistemas políticos,
debemos reconocer, hermanos, que en la política, como la ciencia de gobernar, está innata en el corazón del hombre a razón de que en Dios se encuentra esto. Y déjenme que brevemente yo pueda comprobarles mediante la Escritura que esto es verdad. Y lo voy a hacer apelando a 3 momentos particulares en la historia del mundo y en la historia de la iglesia. El primero de estos momentos particulares es el gobierno antes del Edén, el segundo es el gobierno en el Edén y el tercero es el gobierno después del Edén, el gobierno después del Edén. Y cada uno de ellos tiene sus particularidades, cada uno tiene sus peculiaridades, pero en última instancia, sin embargo, el gobierno está presente desde el principio. Déjenme que lo mencione. Algunos autores, a los cuales respeto profundamente, han llegado a la convicción de que el hombre gobierna al hombre y gobierna las cosas a razón de la caída del hombre en pecado en el huerto del Edén. Pero esto dista un poco de la forma en la que dentro de Dios existe una manera, una economía de poder gobernarse. Dentro de Dios hay un gobierno particular. Algunos pasajes de la Biblia nos dejan esto de manera muy clara. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, el Nuevo Testamento nos presenta algunos escenarios de Cristo mencionando la forma en la que Él se relaciona con el Padre en este orden de gobierno. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Note que la afirmación de 1 Corintios en el capítulo número 27 es que Dios sujetó todas las cosas a Cristo. Dice que todas las cosas las sujetó a Él. ¿Qué significa esa afirmación? Las sujetó, que las colocó bajo su gobierno o bajo su dominio. Y dice que cuando dice que todas las cosas están sujetas bajo sus pies, claramente se exceptúa aquel, esto es el Padre, que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, Cristo no toma dominio sobre todas las cosas por su propia voluntad. A Cristo se le sujetan las cosas. El Padre le sujeta al Hijo las cosas. En este orden de ideas, bajo ese escenario, Cristo no toma gobierno de sí mismo, sino que Él le es conferido el gobierno por alguien. Otra persona le confiere el gobierno. En Mateo capítulo 28 también, verso 18, se nos dice que Jesús se acercó y les dijo a los apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le da la potestad a Cristo? Otro que no es Cristo mismo, le da la potestad. Juan capítulo 12, verso 49, Cristo dice que Él no habla por su propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En el capítulo 18, capítulo 10, verso 18 de Juan, se dice que nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 18. Nota que él afirma que él recibió un mandato, él está cumpliendo una orden, un mandamiento de parte del Padre. En el capítulo 14, verso 28 también de Juan, él dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. En Juan capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el capítulo 16, verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Cada uno de estos escenarios de las citas que acabo de mencionar son citas particulares en las cuales Dios muestra que en Él, esto es, ¿en quién es Él? Listo, mi hermano. Esto es en la forma dentro de la Trinidad, dentro de Dios, en la que hay un gobierno directo y un gobierno interno en la Trinidad de Dios. En Dios existe este gobierno. En Él existe la manera en la que funciona la economía de la Trinidad. Y de hecho, algunas personas le han llamado a este tipo de relación de autoridad dentro de la Trinidad como la economía de la Trinidad. Esto es el gobierno y cómo se ejerce el gobierno dentro de la Trinidad. Siendo así, en lo que acabo de mencionar, déjeme brevemente resumirle los pasajes que mencioné. Lo primero es que se menciona un gobierno superior, el gobierno del Padre, el cual está gobernando sobre el Hijo, el que está a su vez obedeciendo los mandatos del Padre, y estos dos luego entran a gobernar. Quedamos en silencio. Mis hermanos, he cambiado eso. Dispositivo no muy bueno, pero espero que puedan escuchar un poco mejor que con el anterior. Pastor, ¿tú podrías confirmarme, por favor, si me escuchan? Sí, señor, sí se escucha. Bueno, ha sido un día complicado para mí en el tema del internet, así que entiendo que es una distracción también para ustedes, así que por favor, perdónenme. Ok, venía mencionándoles hasta ahora que en la Trinidad, en la economía de la Trinidad, en la Trinidad de Dios, hay una perfecta forma de gobierno, un gobierno que Dios, su sabiduría, se gobierna a sí mismo, y esto es conocido ocasionalmente como la economía de la Trinidad, donde vemos que el Padre es el que ordena, el Hijo cumple las ordenanzas del Padre y el Espíritu Santo cumple las ordenanzas del Padre y del Hijo. Así que en este escenario particular hay como estas dos cosas. Y la justificación y la fuente de gobierno para cualquier sistema que ejecute algún tipo de gobierno en el mundo es indudablemente la esencia de Dios, porque somos a su imagen y semejanza. Es decir, que el ser humano entonces no podría vivir sin ningún tipo de gobierno. El ser humano fue diseñado por Dios para gobernar. Algunos autores que respeto muchísimo afirman que el gobierno del hombre o la forma de gobierno del hombre política se dio a razón o a causa de la caída, pero esto difiere considerablemente de la afirmación bíblica, en donde, mientras que se encontraba en el huerto del Edén, Adán y Eva fueron llamados a gobernar. Déjenme que les mencione brevemente ahora cómo es la forma de gobierno en el huerto. Estábamos hablando de la forma de gobierno antes del huerto de Dios. En Dios hay un gobierno particular. Luego, la forma de gobierno en el huerto. En la forma de gobierno en el huerto, nosotros observamos que Dios delega ahora la autoridad de gobierno sobre el hombre. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y evidentemente, ese llamado de Dios al ser humano a que gobierne es un llamado que implica directamente en la forma de gobierno en la que Dios mandó a Adán que él ejerciera control sobre todas las cosas. Que se dice de esto a través de toda la escritura, nosotros nos damos cuenta que la escritura menciona que la tierra le fue sujetada al gobierno federal de Adán, que cuando hablo del gobierno federal me refiero a que Adán, como representante de la raza humana, él ahora tenía la labor de
mantenerse en la dignidad que Dios le había dicho y alcanzar lo que Dios le había dicho que alcanzara, que era la obediencia que él finalmente no logró alcanzar. Así que cuando nosotros vemos a Pablo hablando en Romanos sobre el tema, él dice que la tierra, la creación toda, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que él la sujetó. ¿A quién se le sujetó? A la representación de Adán. Ahora, además de esto, también el mismo texto en Génesis nos recuerda que el señorío de Adán debería estar sobre todas las cosas sobre las que Dios lo había puesto. Y por supuesto que la compañía en el señorío se encontraba en Eva también. Después de esto, también nosotros observamos por la escritura que ese gobierno particular de Adán era una imagen o una representación del gobierno de Dios. Así que Adán ahora debía ser o tomar parte en el gobierno en el mundo, y eso él todavía no lo había hecho hasta ese momento en particular. El Salmo 8 nos dice que al hombre le fueron sujetadas sí, muchas gracias, hermano. No sé a quién le llegó la presentación, pero es muy oportuna. Así que muchas gracias. Ok, si podemos seguir a la siguiente diapositiva, a la siguiente, esto ya lo mencioné, a la siguiente también, y un poco atrás, la anterior. Y estamos, antes de esta, estamos viendo que en el Edén hay un ejercicio de un gobierno particular, el que Dios manda que ejecute el ser humano. El ser humano debe ejecutar una forma de gobierno y todavía el ser humano no ha caído en pecado. Así que la afirmación de que el ser humano tiene que gobernar o gobierna sobre otros, o ejerce gobierno o política a razón de que es fruto del pecado, es una conclusión equivocada. En el Salmo capítulo 8, versículo 6, se dice que Dios le hizo al ser humano señorear sobre las obras de sus manos, de las manos de Dios. Todo lo puso Dios bajo sus pies. En esta afirmación, Dios ha colocado el gobierno de todo lo que Él ha hecho sobre la raza humana, y la raza humana tiene que encargarse de gobernar todas las cosas que existen en el mundo. Ahora, ¿cómo es la forma de gobierno después del Edén? Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Después del Edén, o cuando el ser humano cae de su dignidad y de su lugar que Dios le había puesto, el ser humano tiene que enfrentarse ahora con el ejercicio del gobierno, ahora ya contaminado por la caída, ahora ya saliendo de corazones pecaminosos, y esa forma del hombre gobernar tiene que empezar a determinarse de una forma natural. Así que vemos que empieza a existir un desarrollo en la forma de política o de gobierno en el mundo, empezando con el nacimiento de los sistemas de gobierno. El primer sistema de gobierno que nosotros observamos que es naciente es el sistema de gobierno familiar. La familia se gobierna y vemos que hay una transición en esto, de manera que llegamos hasta el momento en donde claramente se expone el juicio del padre, en este caso fue Noé, sobre su hijo Cam, a causa de que éste no se guardó de haberse burlado y respetado la desnudez de su padre, y esto hizo que él ejecutara un juicio contra su propio hijo en la descendencia de su propio hijo, una maldición que luego a través del tiempo se observa. Además de esto, un poco más adelante, al final, después del diluvio, nosotros observamos el primer momento tal vez de anarquía, esto es de donde la sociedad se quiere gobernar a sí mismo, cada uno hace lo que bien le parece, en el tiempo de Babel,
donde ellos intentan de manera mancomunada, intentan o pretenden ejecutar una forma de comunidad, de ciudad en la que ellos puedan gobernar sobre estas cosas, previendo que tal vez Dios pueda en algún momento llegar a separarlos. Después de esta forma de gobierno, la Escritura evidencia un tipo de organización religiosa dentro del propio Israel. Claro que ya existían otras formas de gobierno. Nosotros conocemos el imperio asirio, que existía tiempo antes de que los israelitas salieran de Egipto. El sistema de gobierno del mismo Egipto, en donde una familia particular se encargaba del gobierno de todo el país. Sin embargo, lo más parecido a esto que nosotros encontramos son los reyes. Y aún así tenemos que decir que Egipto no era solamente una monarquía. Egipto iba más allá de una monarquía, en donde los faraones se creían hijos de los dioses, de un tipo de dioses que solamente podían provenir ellos mismos. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Estoy mencionando esto de manera muy rápida para poder recuperar algo del tiempo que perdimos en este espaciecito. Ahora, la filosofía desde el tiempo del Renacimiento, hace tiempo hasta ahora, viene hablando con respecto al hombre como el hombre homo politicus, como el ser político, el hombre político. Y esto tiene un cierto sentido en el hecho de que a través de toda la historia, y sabiendo que en el interior del hombre está el ejercer gobierno, porque es imagen de Dios, donde también existe el gobierno, el hombre ha intentado o ha planeado diferentes formas de gobierno particulares en las que él ha querido, mediante esos sistemas, poder tener una correcta administración, un correcto dominio y una correcta dirección de los países o de los imperios en donde ha tenido que gobernar. Tenemos que decir que a partir de la caída es lo único que nosotros conocemos de las construcciones de sistemas de gobierno. Antes de estos, nosotros no sabemos con total claridad cómo se hubiese llegado a desarrollar el gobierno en un escenario donde no hubiese llegado a caer Adán. Es un escenario simplemente hipotético, donde nunca ocurrió en realidad, pero que sin embargo, ese escenario hipotético del gobierno bien podría ser muy similar al escenario de gobierno que se presenta en la Escritura para el final de los tiempos, cuando el juicio de Dios venga sobre la humanidad. Así que el hombre empieza a construir o a intentar implementar ciertos sistemas de gobierno con la intención de poder llegar a dar un control correcto, una distribución correcta, una administración correcta de los países y las regiones donde se encuentra ejerciendo dominio, fuera su reinado, fuera su imperio o sea su país. Así que inicialmente el hombre se ve como un hombre sobrehumano, en el caso de los egipcios, por ejemplo, que es descendiente de un ser divino y que por ende tiene derecho a gobernar, porque Dios le ha dado ese ser divino, o Dios le ha dado la autoridad y es heredero legítimo por la obra de Dios de ejercer el gobierno o el control sobre la comunidad en la que se encuentra. Esto es en el caso de los egipcios. Debemos decir que el hombre se ha visto ocasionalmente, en el caso de los imperios, como el hombre monoautoritario, donde toda su determinación sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el mundo la toma una sola persona, alguien en particular. Después de esto, nosotros vemos en la Escritura la implementación de la teocracia. En Éxodo, a partir de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, Dios implementa un sistema de gobierno nuevo en el pueblo de Israel y, por supuesto, un sistema de gobierno solamente didáctico, en el cual Dios pretendía mostrarle al hombre la incapacidad que tenía el hombre por someterse a las leyes divinas. Sin embargo, Dios establece una teocracia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios gobierna. Teos y Kratos. Teos, Dios, Kratos, gobierno. Es decir, el gobierno de Dios. En ese sentido, Dios entonces establece un documento, ley, una norma que los súbditos del pueblo de Israel debían seguir,
y a la que ellos mismos se han comprometido a obedecer. Esa teocracia significa que Dios gobernaría sobre el pueblo por medio de sus leyes y ocasionalmente, y como lo hizo Dios, lo haría también por medio de algunos instrumentos mayormente de orden religioso, y en este caso serían los levitas y los que se encontraban ejerciendo el servicio religioso del pueblo de Israel. Por supuesto, la teocracia fue un fracaso. Muy pronto, después de que Dios les da las leyes, el pueblo de Israel se aparta de esas leyes. Entrados en Canaán, en Canaán, ellos muy pronto, cada uno se va por lo que quiera hacer, dejan de obedecer la ley de Dios, se sienten que no hay castigo sobre eso y cada uno hace lo que bien le parece. Como forma de enfrentar la situación, Dios levanta entonces algunos jueces en el pueblo de Israel para que se encarguen de hacer juicio a aquellos que no se están sometiendo a la teocracia, a la ley de Dios, a la ley divina. Y dentro de esto nosotros recordamos a algunos de ellos. Nosotros recordamos dentro de estos principalmente a Samuel, a Sansón, a Gedeón y a otros que durante ese espacio de tiempo se encargaron de juzgar al pueblo de Israel. Pero este sistema tenía problemas muy serios, sobre todo porque ahora el escenario se encontraba bajo el juicio, una especie de parlamento que era presidido por una sola persona y que esa sola persona dependía de Dios. Era Dios y una serie de jueces que determinarían las cosas en medio del pueblo. Pronto, a la muerte de cada uno de esos jueces, el pueblo nuevamente se volvió en pos de su propio corazón, dejaron de obedecer la forma de gobierno de Dios y entonces Dios, como contramedida, nuevamente levanta algunos profetas, entre estos principalmente el profeta Samuel. El profeta Samuel se convierte en juez, en profeta y además en el líder principal de todo el pueblo de Israel. Esto fue una pequeña temporada en el que el pueblo fue regido de una manera particular por el parlamento, por los jueces que se encargaban de tomar determinaciones sobre algún asunto particular. Pero pronto el pueblo de Israel quiso, viendo la forma de gobierno de los pueblos vecinos, tener esta misma forma de gobierno, y nosotros vemos la entrada de esta forma de gobierno en el pueblo de Israel por medio de una monarquía. Ya existían monarquías por todo el mundo para esa época, pero principalmente para ese tiempo la monarquía empieza en Israel a tomar gran relevancia. El primero de esos reyes, ya lo recordamos, Saúl, el segundo David, el tercero Salomón, y siempre que el rey fue un buen rey, hubo prosperidad en medio del pueblo, pero la mayoría de todas las ocasiones el rey fue malo. Entre el tiempo de los reyes, en los dos libros de Reyes y los dos libros de Crónicas, incluyendo la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel, nosotros observamos que la cantidad de reyes que pueden ser sacados a flote como buenos reyes fueron 3 o 4 de ellos, y el resto de reyes fueron malos reyes. El problema con esto recaía en que el rey tenía la autonomía sobre todo, era la autoridad última y era el que determinaba sobre lo bueno y lo malo dentro de la nación. Si el rey se adhería a la ley de Dios, entonces gobernaría correctamente y con temor. Pero si este era un rey pagano y este no quería seguir el Dios de sus padres y no quería seguir a Jehová de los ejércitos, entonces simplemente se apartaría y todo el pueblo junto con él se apartaría también de la ley de Dios. Esto pasó por tiempo. Nosotros recordamos que pasaron varios imperios, pasó el imperio asirio, luego el imperio medo-persa, luego pasó también el imperio romano, y en el imperio romano se constituyó por primera vez una pequeña especie de república. ¿Qué significa república? Significa para el público, por el público. Entonces, la labor del Imperio Romano tenía que ver principalmente en Roma y una pequeña vertiente en Atenas, en la parte griega, tenía que ver con el servir para otros, y se empieza a desarrollar el concepto de que la labor del monarca, del emperador o del rey tenía que ser para el servicio de las personas y que la principal labor de él tenía que ver con esto. Esto, por supuesto, no prosperó. Muy pronto en el Imperio Romano se estableció un emperador
y el emperador empezó a gobernar sobre todas las provincias y él era la autoridad última y legítima de todo el imperio sin cuestionamientos. Además de esto, tras la caída del Imperio Romano, las incursiones bárbaras y principalmente las conquistas del mundo islámico en el mundo, el Imperio Romano cayó y gran parte de su poderío quedó sobre el Papa católico romano, quien empezó a ostentar el mismo título que ostentaba también el emperador. El emperador se conocía como el sumo pontífice. De hecho, el sumo pontífice inicialmente no se usó para referirse al Papa, sino para referirse principalmente al emperador. Y luego el Papa, tras haber tomado el poder después de la Edad Media, empezó a ostentar también el título del sumo pontífice. El gobierno recayó ahora tanto religiosa como políticamente en la labor civil o pública en una sola persona que acaparaba la determinación última de todo y que no podía ser cuestionado de ninguna manera por ninguna de sus actuaciones. Esto tenía que ver y era muy aplicativo, de hecho, a lo que ya se había desarrollado por mucho tiempo en el Imperio Romano con la figura del dictador. El dictador fue una figura que se le dio a algunos de los conquistadores del Imperio Romano cuando se les otorgó poder. Sobre todo el Senado les entregó el poder para que ellos pudieran juzgar y determinar las cosas como a ellos bien les pareciera. Esta figura inicialmente no fue una figura que tuviese una apreciación despectiva, pero a través del tiempo, a causa de la autoridad que finalmente representó, se convirtió en una figura así. Y después de esto apareció por primera vez en la historia de una manera mucho más consecuente y permanente la figura de un hombre que tenía que ser limitado en sus poderes y funciones a causa de la condición en la que este se encontraba y a causa de que ostentando estas características, podría llegar a ser un hombre muy peligroso para el pueblo. Bien, hermano, sigamos a la siguiente diapositiva. Esto ocurrió con las personas, pero en el mundo se desarrollaron algunas formas de gobierno particulares. Yo no tengo el tiempo, ni tampoco es mi intención en esta sección de Cosmovisión, de tratar punto por punto con respecto a estos asuntos. Así que debo mencionarlos de manera muy somera, pero si hay alguna pregunta con respecto a esto, puede guardarla y al final la podemos hacer. Nosotros hemos visto que hay algunos sistemas de gobierno mayormente que han sido de importancia y de relevancia en el mundo, que parecen recoger lo que es el pensamiento colectivo de las masas. El primero de estos es la monarquía. Todavía tenemos alguna pequeña especie de monarquía en el mundo. Por ejemplo, Inglaterra sostiene una especie de monarquía parlamentaria, en la que aunque existe el rey, sin embargo hay un parlamento que limita las funciones, investiga y protege al pueblo. En España se pretendía también una pequeña monarquía parlamentaria, luego se intentó por primera vez una especie de democracia en la que la gente tuviera la oportunidad de hablar con respecto a diferentes temas y contrarrestar la opinión del monarca. Sin embargo, por el contexto de España, católico romano, este tipo de forma de gobierno siempre fue una forma de gobierno muy deficiente, como lo es todavía hoy en día esta forma de gobierno. Tenemos también, después de la monarquía, la primera discusión en el mundo con respecto a las instituciones y a la ley. En el siglo XVI, tras el exilio de Juan Calvino de Ginebra, la Iglesia Católica quiso recuperar el gobierno sobre esta parte del mundo, y la forma en la que intentó recuperarlo fue argumentando a los líderes de esta región que el sometimiento a la institución misma establecida por Dios era una obligación para todas las personas del mundo, y esta forma de argumentar con respecto a esto generó que se crearan cuestionamientos de orden político con respecto al tema, y ellos decidieron entonces consultar nuevamente a Juan Calvino, al que habían exiliado hacía tiempo, para que pudiese mencionar sobre este tema o hablar sobre este tema
a responder sobre este tema la Iglesia Católica. En respuesta, la forma en la que Calvino asumió el asunto es que ninguna institución se encuentra por encima de la ley y que toda institución, independiente de la historicidad que pueda tener, está sometida a la ley. La institución misma, según Calvino, se deslegitima cuando ella desobedece a la ley, porque por encima de la institución está la ley. Este no era el pensamiento de los católicos romanos y del Vaticano. Ellos pensaban que por encima de la ley se encuentra la institución, a lo que, por supuesto, debatió Calvino y llegó nuevamente al mismo asunto que habían llegado en cuanto a la posición de la sola escritura. La ley está por encima de la institución. Así que para ese tiempo en el mundo se observa la primera democracia. Déjenme que les explique brevemente qué es a lo que se refiere con democracia. La palabra demos y kratos tiene su asentamiento en que demos, pueblo, kratos, gobierno. El gobierno se encuentra es en el pueblo, no en los líderes del pueblo, no en los gobernantes del pueblo. Los gobernantes están sometidos y ellos deben obedecer a los mandamientos del pueblo y no al contrario. Estos deben entonces ser consecuentes con la opinión y con el deseo del pueblo, porque ellos están para gobernar para el pueblo. Por primera vez aparece este concepto en el mundo y eso era totalmente contrario a la visión que Roma tenía sobre el tema. Roma se oponía no solamente a que el pueblo gobernara, sino que además de esto a que el pueblo participara de ciertas cosas y por supuesto se oponía a que el pueblo determinara quiénes eran los gobernantes que debían ocupar los cargos públicos de su región. El catolicismo romano siempre se opuso de manera tajante a la democracia porque en su propia forma de gobierno habían políticos y ciertos oligarcas, es decir, gente principal de la que gobernaba junto con los reyes y junto con la Iglesia Católica, que no podían ser depuestos, criticados o excluidos de su cargo, a los cuales el pueblo no podía determinarles qué era lo que tenían que hacer. Así que la democracia se convierte entonces de esta manera por primera vez en una contrapartida entre los que fueron herederos del catolicismo romano y los que fueron herederos de la Reforma Protestante y de las premisas que la Reforma Protestante usó. Algunos siglos después también se observó en el mundo el nacimiento de un nuevo movimiento, principalmente protagonizado o más bien extendido por los pensamientos de Marx, que se fueron convirtiendo en lo que conocemos como el socialismo. El socialismo tenía la pretensión o tiene la pretensión de que debe haber equidad en la distribución de las cosas en el interior de todas las naciones y que entonces la labor principal del gobernante es trabajar en pos de la equidad dentro del pueblo y suplir por medio de las diferentes acciones del Estado las diferentes necesidades que hayan dentro del país. Este pensamiento tiene algo de lógica en su planteamiento, pero gran dificultad en su administración. Y no tengo el tiempo para hablar totalmente de él, pero tengo que decir que hay algunas nociones del socialismo, es decir, de esta visión que son sumamente valiosas y que deberían ser recordadas nuevamente por el capitalismo, que ha perdido premisas que él también tenía, pero que a través del tiempo ha ido perdiendo. El pensamiento del socialismo y la democracia tuvo un pequeño choque, principalmente por quienes lo recibieron. Mientras que el socialismo pretendía, en medio de esa lucha, a tener el ejercicio de cierta autonomía por parte de los líderes de la misma, este se basaba principalmente en satisfacer los deseos de la gente y comúnmente en las contradicciones del deseo de la gente generaba gran discusión y también gran enemistad entre ellos. Ahora, tenemos que decirlo de manera muy breve también acá, y es que el socialismo o la democracia
no se han mantenido de manera estática, han ido cambiando a través del tiempo. Y tenemos que decir que hoy en día estamos observando la caída del sistema socialista y también la caída de la democracia. Ambos sistemas políticos, tanto el democrático como también el socialista, vienen en un deterioro constante a través del tiempo por la inconformidad misma de la gente y han sido reemplazados por una forma distinta, hasta ahora desconocida por la mayoría de gobierno y de formas de hacer política y formas de poder gobernar sobre las cosas. Y estas dos formas, como lo menciona César Vidal, y esto lo tomé de él, presiden sobre el mundo, y es el globalismo y el patriotismo. El globalismo y el patriotismo. Déjenme en un momentico que yo les aclare qué es eso. Me van a dar mejor y me cambian la diapositiva. Para poder hablar de esto, déjenme que yo les aclare un poco el tema de la democracia. La democracia se refiere al gobierno del pueblo, y la democracia tiene sus raíces claramente establecidas en la Reforma Protestante. No hubiese democracia si no fuera por la Reforma Protestante, porque el catolicismo romano se opuso constantemente al establecimiento de una democracia en donde la gente tuviera participación y donde los reyes pudieran ser sometidos a diferentes planteamientos. ¿En qué se basó la Reforma Protestante y los postulados protestantes para implementar una forma democrática en el mundo? Bueno, en algunos pasajes, por ejemplo, en Segunda de Samuel capítulo 12 y en Primera de Reyes capítulo 21. En la primera, Natán, el profeta Natán, está cuestionando y mostrando el castigo que merece el rey también por no someterse a la autoridad divina y haber pecado. Igualmente pasó también en Primera de Reyes capítulo 21, en donde evidentemente el rey Acab fue juzgado por Elías a causa de que no se había sometido a la ley de Dios, sino que había abandonado la ley de Dios y se había ido en pos de los ídolos, y era un rey injusto. Esto mostraba para los reformadores que el rey sí tenía posibilidad de ser cuestionado. Él sí podía ser sometido también al castigo, es decir, que el rey también tenía que someterse a una ley particular, y que si el rey no estaba sometido a la ley divina, entonces el rey debía ser, o no tendría, el ser humano no tendría la obligación de obedecer a un rey que tampoco obedecía la ley. El problema no era entonces de la gente, el problema era del rey. El malo era el rey, no el pueblo, puesto que el rey no se estaba sometiendo a las leyes que tenía que someterse. El segundo argumento tuvo que ver con la reciprocidad entre el rey y el pueblo. El rey y el pueblo no eran excluyentes, el rey no era una especie de casta superior que no pudiese ser tocada, sino que el rey dependía en gran parte del pueblo, y este principio ellos lo observaban con mucha claridad en el caso de Roboam, donde 10 de las 12 tribus de Israel decidieron rebelarse contra el gobierno de Roboam, y este entonces tuvo que aceptar esto, y finalmente el pueblo o el reino de Israel quedó dividido en dos. Muchos de estos pasajes los encontramos en el Nuevo Testamento. Muchas de estos argumentos los encontramos en la doctrina del gobierno de la iglesia, en donde el líder de la iglesia podía llegar a ser sometido a algún tipo de reproche o incluso a algún tipo de disciplina si este mismo no se sometía a la ley de Dios. Él dependía del pueblo en gran medida para muchas de las cosas que la iglesia tenía que determinar. Después de esto, Calvino le puso la cereza al pastel cuando él le respondió al obispo con respecto al tema de la institucionalidad y la ley. ¿De quién era superior, la institución o la ley? Finalmente, si la ley es superior, entonces aún al rey le toca someterse a la ley, y el rey tiene que ser limitado en algunas de las cosas que él determina, y debe haber también quien lo vigile y quien se encargue de su cuidado, de la misma manera que quien lo deponga en caso de que pierda
su propósito y vaya contra la ley. Algunas de las medidas que además asentaron el pensamiento de la democracia fueron la libertad de conciencia y de expresión. El hombre, al ser libre en el mundo y al haber sido creado por Dios a su imagen, podía expresarse con respecto a cualquiera fuera el asunto de su conciencia, incluyendo el asunto de la religión. Los países de la Reforma, los que adoptaron la Reforma, creyeron de manera abierta en que la religión de cada individuo debía ser respetada y que cada una de las creencias que ellos tuviesen tenía que ser respetada. No podía por el rey o el gobierno imponérsele algún tipo de fe. Esto distó mucho de lo que se aplicó en España y de lo que España aplicó en los países hispanohablantes conquistados en América. Esto, a diferencia de lo que ocurrió en los países reformados, el intento de España y otras naciones como Francia por establecer una democracia fue un intento fallido a causa de que, aunque ellos querían que el pueblo tuviese algún tipo de participación, solo querían que el pueblo tuviese la participación de lo que ellos afirmaban. Ellos querían que el pueblo tuviera libertad de conciencia, pero libertad para creer exactamente lo que ellos le dijeran que tenía que creer. Que tuviera libertad de expresión, pero solo para decir lo que ellos querían que dijeran. Así que eso distaba mucho con lo que pensaba el mundo, que había aceptado la democracia como una forma de gobierno legítima y establecida con principios bíblicos. Finalmente, ellos también establecieron esto sobre la premisa de la división de poderes. Ustedes se dan cuenta que en los países hay varias ramas, principalmente en los países democráticos. Nosotros tenemos la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y ellos, al llegar a la conclusión de que en el corazón del hombre reposaba el mal, también, por lógica innata esto, afirmaron que si en el hombre se encontraba el mal, el hecho de que un solo hombre tuviera poder sobre todo era un gran peligro para el pueblo y eso tenía que ser contenido. Así que la manera en la que esto fue contenido fue estableciendo diferentes ramas del poder, en donde no estuviera sobre la cabeza de uno en particular el poder de todas las instituciones, sino solamente de una de esas instituciones. Así entonces, el poder del rey o del monarca establecido fue limitado grandemente solamente al establecimiento o a la ejecución de ciertas responsabilidades dentro de la nación y quedó sujeto a que fuera cuestionado por la gente y a que fuera cuestionado por el Senado o incluso por el Parlamento, los magistrados. Así que esto es el origen de la democracia, esto es a lo que se refiere la democracia cuando se habla de que un país es democrático, que él tiene que el rey tiene que, o el presidente tiene que someterse a la ley, que debe ser elegido de manera común, por sufragio común, por voto. Además de esto, que ese presidente o rey no puede verse como una entidad superior a la ley. Además de eso, que tiene que respetar la libertad de conciencia de cada uno de los habitantes de ese lugar y finalmente que debe ser contenido su pecado por medio de la división de poderes. Esto es lo que significa la democracia. Me van a mujer y me pasa la otra diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las premisas de esa democracia? Bueno, la primera de ellas es que la fuente de autoridad del gobernante es el pueblo. El pueblo es la fuente de autoridad del gobernante. En segundo lugar, que ese poder puede ser delegado, o el poder del pueblo puede ser delegado por medio de representantes. Elegimos representantes para diferentes cargos públicos en nuestros países. En tercer lugar, que el sistema de clérigos y laicos disfrutan de la misma autoridad, es decir, que aunque el clérigo ocupa un lugar de preeminencia en el sentido de gobierno de la iglesia, sin embargo, eso no significa que el laico está desposeído de autoridad. Entonces, lo que sucede es que tienen diferentes roles o está coordinada de diferentes maneras, pero no que el laico se encuentra ausente del gobierno de aquellos representantes religiosos que los dirigen. Luego, también queda como premisa que la iglesia y el Estado no son lo mismo. Hay una separación clara entre el Estado y la iglesia y no puede haber entre ellos ni alianza mutua ni dependencia mutua, sino que cada uno ejerce una esfera de control
o de gobierno muy diferente. Esta premisa la profundizó mucho más Abraham Kuyper en Holanda, en el establecimiento de la Universidad Libre. Y esto se ha mantenido por el tiempo, entendiendo que claramente expresa el hecho de que la Iglesia y el dominio, el control de la Iglesia y el control del Estado son dos cosas muy diferentes. Y déjenme finalizar entonces mencionando estas dos últimas premisas: la ley natural y los derechos humanos. En nuestros contextos hemos visto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en un patrón, un caballito de batalla de muchas cosas. La premisa de los reformadores, igual que de los fundadores de algunas de las naciones más importantes del mundo, afirmaban que habían derechos que eran inalienables al ser humano por el solo hecho de ser humano. Estos derechos no podían ser ni restringidos ni de ninguna manera socavados por los gobiernos de las naciones. El ser humano, al ser imagen de Dios, tenía el disfrute pleno de algunos de los derechos que naturalmente contiene. Esto se mantuvo durante mucho tiempo, incluyendo la Constitución de los Estados Unidos. Le colocó un apéndice a la primera Constitución en la que se establecieron los derechos humanos. Algunos de los derechos naturales de todos los habitantes de un país, de una democracia, y que deben mantenerse presentes siempre. No hace poco tiempo que el cambio de esa afirmación, ley natural o derecho natural, pasó a mencionarse como derechos humanos, en medio de los cuales los habitantes de las naciones y los habitantes del pueblo, no por la ley natural, sino por lo que ellos mismos consideraban que eran derechos humanos, podía exigir el respeto de algunas de las cosas, aun cuando muchas de ellos fueron contra la ley natural. Este es el caso, por ejemplo, del matrimonio homosexual. Este ha sido el caso de la restricción de la libertad de prensa en algunos lugares. Esto ha sido el caso del derecho a la vida en muchos otros, incluyendo países que hoy se llaman democráticos. Así que el cambio de esa ley natural por esos derechos naturales ha ocasionado un entendimiento en el hombre que le ha hecho pensar que él es el fin último de las cosas, que él, el hombre, es el propósito de Dios, el propósito final de Dios. Es decir, que el hombre es lo más importante en la existencia, no más que humanismo disfrazado de leyes y que ha intentado descargar sobre el ser humano el que él establezca qué es lo que quiere y qué no quiere. El problema con esto es que si alguien no quiere eso, entonces no me importa, yo se lo impongo por medio de diferentes elementos. Y eso me conduce a mi última diapositiva: el globalismo frente al patriotismo. Hace ya mucho tiempo, hermanos, que el tema de la discusión entre liberales y conservadores, entre la izquierda y la derecha en las grandes esferas mundiales, pasó a ser historia. Eso es un asunto todavía de discusión en medio de los países como nosotros, en donde hay afinidades históricas con algún partido de estos particulares. Pero hace mucho tiempo que tanto derecha como izquierda se vendieron a las mismas cosas. Hace mucho tiempo que tanto los unos como los otros, aunque tienen premisas distintas en diferentes áreas, y ambos sirven a un bien mayor, al bien del globalismo. Sean derechas o izquierdas, conservadores o liberales, sea el Centro Democrático o la Alianza Verde, sea Colombia Justa Libres o el Partido Alianza Cristiana, que desapareció hace un par de años. Cualquiera sea los elementos que contienen esas características, no pueden ser juzgados en torno a las mismas premisas que eran juzgados antes, si eran de izquierda o eran de derechas, conservadores o liberales. Esto ha pasado a la historia para los gobernantes del mundo en las grandes esferas del mundo. Nosotros vemos que muchas de las cosas más perversas que han entrado a Colombia han venido de uno y otro partido. Déjenme solamente que les mencione uno de estos ejemplos. Mientras que el Partido Liberal en los últimos años ha abogado fuertemente por el matrimonio homosexual, los derechos entre los homosexuales, la
Y además de eso, la eutanasia en este tiempo, que ha sido muy mencionada, además de eso, el aborto también. Partidos como por ejemplo el Centro Democrático no se quedan atrás en la promoción de la restricción del castigo físico de los niños y algunas de las leyes que vulneran la libertad de conciencia en nuestros tiempos. Tanto unos como otros han servido a la misma agenda, aunque con diferentes motivaciones y por diferentes sueldos. Pero ambos han servido a esto. Hoy en día nosotros tenemos que cambiar la forma en la que observamos la división en el mundo. No podemos observarla por medio de derechas e izquierdas, necesitamos observarla por medio de la agenda globalista y el patriotismo. ¿Qué es lo primero? El globalismo. El globalismo, por supuesto, es esa agenda que han implementado los países en diferentes escaños por medio de diferentes organizaciones para que dentro de las naciones en todo el mundo se tengan que aceptar algunos de los que ellos llaman derechos humanos. La agenda del milenio que ha propuesto la ONU y la que se ha propuesto, ¿cuáles son algunos de los puntos que ellos se han propuesto para el año 2030? Bueno, para el año 2030 se han propuesto la igualdad de género, en el sentido no solamente de la participación de la mujer en todas las instancias de la sociedad, como es por supuesto lógico, sino que además de esto han promovido junto con esto el adoctrinamiento desde muy pequeños los niños en una visión de los homosexuales, de los travestis, de los grupos LGTBI y de la sexualidad libre de una manera descarada. Por ejemplo, la política pública de infancia y adolescencia en Colombia, en alguno de sus, creo que es el artículo 10-11, sostiene que los colegios deben propender por la exploración y la aclaración, además del respeto sexual de los niños desde la primera infancia. En esto no está queriendo decir que debe respetarse al niño para que no sea abusado o les sea enseñado esto. Al contrario, está afirmando que desde muy pequeños los niños deben ser sometidos a una agenda propuesta por la Organización de Naciones Unidas en la que sean enseñados en algunos escenarios sexuales de su vida, aunque todavía, y es parte de la ley natural, nadie los ha avalado. Como que, por ejemplo, hemos visto algunos casos particulares, no solamente las cartillas de la ideología de género, sino que también hemos visto maestros enseñando a niños de escuela cómo masturbarse, mostrándoles películas de pornografía con la excusa de que esta es una forma de enseñarlos en el descubrimiento de su sexualidad. Grandes males, por supuesto, ha traído esto. Sean partidos de derecha, de izquierda, de centro, han obedecido a la misma agenda. El aborto es otro de esos objetivos del milenio, la pretensión del aborto en todo el mundo. Otra de estas pretensiones es la eutanasia y cosas similares a estas que son parte de lo que se ha propuesto la agenda del milenio. Frente a eso, solamente unos pocos han hecho frente, unas pequeñas minorías en algunos países, como los cristianos que marchamos en contra de la ideología de género en Colombia, en Perú, una pequeña parte en Argentina y hoy en día una parte un poco más importante en Brasil. Pocos han sido los políticos que se han opuesto a eso, y tenemos que decir que entre estos hay algunos que nadie se imagina que deberíamos rescatar, pero que se han opuesto a la agenda globalista y no han querido permitir que esto se dé. Uno de estos que debemos resaltar es China, con su gobernante. China, en contramedida a los intentos del globalismo de imponer estas visiones del mundo, esta cosmovisión del mundo, estableció lo que se conoce hoy como la civilización, una forma en la que China solamente quiere culturalmente todo lo que es chino, no quiere nada que sea extranjero, porque seguramente en su oposición a esta agenda y en su deseo de no ser como el mundo, han entendido que esto es algo que afectará y destruirá internamente la nación y todo lo que ha conseguido. Otro de estos es Rusia, Vladimir Putin, quien rescató finalmente a Rusia del acabose en el que se encontraba hace solamente 2 décadas atrás. Finalmente se ha opuesto. No la cajita, solo el tabletito. Algunos más lo intentaron hacer, como ha sido el caso de Bolsonaro en Brasil, o como ha sido el caso de Trump en los Estados Unidos.
un intento por contener esta agenda globalista que pretende arrasarlo todo a su paso y que se vale de todo tipo de artimañas, sean legales o sean ilegales, para implementar aquellas posiciones que han deseado en el mundo. Este es el escenario político. La pregunta final de esto es, ¿debería un cristiano entonces participar en un escenario mundial como el que estamos viendo? La respuesta de esto es, por supuesto que sí. La historia de la Reforma es la historia de la cristiandad involucrándose en la política. La historia del establecimiento de los Estados Unidos es la historia de la cristiandad involucrándose en la política. La historia de los países que han logrado salir de la nefasta herencia cultural que nos ha dejado el catolicismo romano han sido basados principalmente en las premisas del cristianismo. El cristianismo debe y tiene una responsabilidad moral en el mundo de ser activamente participante en la política. Pero ahora, no me malinterprete. No estoy diciendo que el pastor y la iglesia debe participar en política. Estoy diciendo que el cristianismo debe participar en política. Ciertamente que la Biblia nos deja bien claro la diferencia de poderes entre la responsabilidad y el llamamiento del profeta y el llamamiento del rey. El único que por derecho propio tiene la posibilidad de ostentar todos estos títulos es Cristo. Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote y nuestro rey. Pero Dios claramente a través del Antiguo Testamento y lo que vemos del Nuevo Testamento establece una clara distinción entre la iglesia y el Estado. Una cosa es que activamente los creyentes de la iglesia participen de manera interesada y de manera clara en política, involucrándose en todo lo que pueda en la misma, y otra cosa muy distinta es que la iglesia sea el escenario político de esto. El que va a gobernar el mundo, el que va a hacer política en el mundo, debe hacerlo de manera universal, como si estuviera enfrente del pacto que Dios hizo con Noé, donde toda la raza humana quedó contenida en él. El cristiano debe gobernar para todo el mundo, él no puede gobernar solamente para el grupo de creyentes. Él no puede encontrar adeptos para sus votaciones solamente en la iglesia. Él, de hecho, tiene siempre que buscar de manera particular el hacer su carrera política teniendo neutralidad entre a quienes llama a hacer política, tanto creyentes como no creyentes. Además de esto, la participación del cristianismo dentro de la política es trascendental si nosotros queremos ver una verdadera nación recuperada. Hermanos, en este tiempo particularmente, hemos visto las consecuencias nefastas de que el gobierno, principalmente esta parte del mundo conquistada por los españoles, haya dejado un legado nefasto, la corrupción en los diferentes cargos públicos, la intención el abuso de autoridad de las instituciones, la corrupción en el ciudadano de a pie que le exige cosas al político para poder darle su voto, la corrupción en los diferentes niveles del Estado. Así que sí, el cristiano debe participar en política, pero pero la iglesia debe continuar ejerciendo la labor que siempre ha ejercido, la labor de ser un profeta para advertir al mundo. Es todo, mis hermanos. Pastor, tú me guías en el proceso a seguir. Sí, hermanitos, vamos a dar por terminada la transmisión en YouTube y en Facebook y vamos a pasar a los grupos pequeños como los tenemos organizados. ¿Listo? Entonces... ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Bueno, es que ya es bastante tarde. Sí, solamente un momentico y compartimos algunas inquietudes que tengamos del tema que hayamos tratado o algunos comentarios y terminamos en los grupos y ya damos por terminado, ¿listo? O sea, no volvemos aquí a la reunión general. ¿Listo, Freddy Vargas? Bien, listo. Listo, hermanitos. De todas formas, antes de ir a los grupos, bueno, ustedes se dieron cuenta, tuvimos un montón de dificultades, pero gracias a Dios se pudo compartir el tema y muchas gracias por la paciencia que tuvieron todos para
bueno, para esperarnos. Y muchas gracias, Pastor Julián, por la clase. Dios te bendiga. Gracias, hermano Julián. Muchas gracias. Listo. Vamos a los grupos. Creo que se hace unos 10 minuticos y ya. ¿Listo? Ok.